Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a nuestros hermanos de las redes sociales. Vamos a hablar hoy de un nuevo ciclo de enseñanza, las 14 balanzas del tiempo. Quiero que hoy me pongan mucha atención, porque miren cómo, como hijos de Dios, a veces tomamos en poco el tiempo. ¿Cuántos toman en poco el tiempo? Sí, el tiempo que te llevas en comer, dormir, bañarte. Cuando la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que hay propósitos en cada circunstancia de la vida. Dentro de la pequeña palabra tiempo, vamos a ir a Eclesiastés 3:1, y dice la palabra en el nombre de Jesús: todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene una hora, ¿verdad? Ok. Tenemos que entender, hermanos, que Dios es el indicio que abre nuestro entendimiento a muchos de las dudas que nosotros traemos arrastrando. Y Eclesiastés 3:1 es el indicio que abre el entendimiento a otros muchos versículos de la palabra de Dios. Sin esta clave no sabríamos que Dios realmente ha hablado en cuanto al tiempo. Nosotros nos damos cuenta, hermanos, que la palabra tiempo aparece muchas veces en la Biblia, pero no le damos la importancia requerida. Para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su tiempo, dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. La palabra hebrea, hermanos, para tiempo es ad, que significa antigüedad, eternidad, eterno, perpetuo y siempre. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Todo el mensaje del libro de Eclesiastés particularmente enfatiza en el capítulo 3. El Señor Jesucristo, el Shaddai, el dueño de todo, es el centro del tiempo, y que el tiempo gira alrededor de Él. Si nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, cuando nosotros usamos su nombre, ¿cuál es su nombre? Yahweh. Yud-Hei, Vav-Hei, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de un principio, hermanos. Él es el centro de todas las cosas, hermanos. Dios es el centro del tiempo. Para cada segundo y momento del tiempo hay un propósito. ¿Por qué está conectado al centro del dueño y Señor? Dios nos da cada momento por un propósito. ¿Cuántos hemos entendido que cada minuto del tiempo Dios nos da un propósito? ¿Te habías puesto a pensar eso? Miren, cuando nosotros, hermanos, verdaderamente recapacitamos y entendemos los propósitos de Dios, en este caso la balanza de las 14 balanzas del tiempo, entendemos, hermanos, que cada minuto y cada segundo dice la palabra de Dios que tenemos un propósito. Por eso esas personas, hermanos, que pierden el tiempo en tonterías, discutiendo, enfatizando en cosas que no son razón de perder el tiempo, y cómo, y por qué, y qué fue, y cómo fue, y esos argumentos, hermanos, delante de Dios salen sobrando, porque cada minuto hay un propósito de Dios, y ese propósito nos tiene que llevar a crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esa gracia del Señor, hermanos, nos va a llevar a poder crecer en esa gloria que le fue dada en Él, hermanos. Dios nos da momentos y propósitos por una sencilla razón. Podremos no estar cumpliendo su propósito en los momentos que Él nos da, pero necesitamos recordar que Dios no está yendo a ninguna parte. Miren, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Dios, siendo el centro de todas las cosas, nosotros somos los que nos desviamos, pero Él sigue siendo Dios. Por eso hay personas que dicen, no, yo caminar con Dios, yo hacer esto, yo hacer lo otro. No, ya no. Hay personas que
que se apartan del Evangelio, hermanos, y nos damos cuenta que el Señor nos hace, hermanos, entender el propósito. El Señor nos hace entender cada día de nuestras vidas por qué nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. Por qué nosotros tenemos que decidir hacer lo que marca el centro de su voluntad. Porque la Biblia nos enseña y nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Amén? Dios nos da momentos para cada propósito o para un propósito. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de cuando estoy en una aflicción? Poner mi tiempo en Dios. Por eso la palabra de Dios dice poner nuestra vida o nuestra mente o en las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esto. Si no usamos los momentos que Él nos ha concedido para cumplir su propósito en nuestras vidas, Dios nos volverá a tocar con su cinta, o sea, con su vara de medir, donde quiera que vayamos en la eternidad para probar cómo usamos nuestro tiempo. Miren, esto es bien delicado, hermanos. Hay personas que dicen, es que soy lento y ya no puedo, soy lento, ¿qué quieren que yo haga? Hermanos, estás despreciando el propósito de Dios. Y lo más tremendo, mira lo que dice la palabra, dice, donde quiera que vayamos en la eternidad para probar cómo usamos nuestro tiempo. ¿Cómo ministras tu tiempo tú? Por eso yo siempre les digo, hermanos, no es nada más el hecho de traer nuestra ofrenda, no nada más es el hecho de traer nuestro diezmo, de traer nuestra primicia, sino que la Biblia nos enseña y entra aquí en una de las 14 balanzas del tiempo, que yo tengo que dar mi ofrenda de tiempo, tengo que dar mi diezmo de tiempo y tengo que dar mi primicia de tiempo, porque hay un propósito ahí. Porque Dios me da 24 horas al día y únicamente yo tengo que dormir 8 horas? ¿Y por qué no me alcanza el tiempo? Pastor, pero nosotros como mujeres tenemos que cocinar, tenemos que más, lavar platos y todo eso, pero yo te puedo asegurar que no te echas 12 horas en eso. Porque se supone que tenemos que tener 12 horas despiertos y 8 horas durmiendo. ¿Y el resto? 4 horas. ¿Y las 4 horas restantes? Y esas 4 horas, si nosotros vemos, hermanos, ¿cuánto sería el diezmo de 24? ¿Cuánto nos queda de las 4 horas ahí? 2 horas 40. Eran 4 horas. Réstenle al 4, réstenle 2.40, ¿cuánto queda? 20. 1.20. Ok, 1.20. ¿Cuánto nos quedaría? Si es 1.20, 60, ¿verdad? Sí. Como Dios, en su voluntad perfecta, ha acomodado los tiempos. Entonces, pastor, ¿por qué duermo nada más 4 horas? No estás sabiendo utilizar el propósito de Dios en ti. ¿Cuántas horas pierdes en la televisión? Cuando tienes un propósito. Si ustedes se dan cuenta, es por un sentido común lo que les voy a decir esto. Son 24 horas del día, hermanos. 8 horas tenemos que dormir porque es lo que dice la ciencia, ¿verdad? Y yo les estoy diciendo, bueno, tenemos 12 horas de actividad cuando no trabajamos 12 horas. Cuando mucho 10. ¿Cierto o falso? 10 horas. Y quedan 4 horas volando. Bueno, queda más, pero lo estamos redondeando, quedan 4 horas. ¿Y esas 4 horas qué le haces? Y esas 4 horas están destinadas para el Señor.
Por eso hay mucha gente que dice, pero no prospero, por más que oro, pero no estás orando, no estás sirviendo, no estás trabajando. Por eso la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero Él está hablando de esta parte. Porque tienes un trabajo, tienes un ingreso, y tú dices, no sé por qué me va tan mal, ¿por qué será que no logro tener un equilibrio? Por más que quiero, me levanto a las 4 o 5 de la mañana, no me alcanza el tiempo. Es por esta razón, hermano. Pero el problema es que nosotros como seres humanos decimos, ay, es que no me cuadra, es que no me da el tiempo. No te da el tiempo porque no quieres darlo. La misma Biblia dice, si de mañana buscares a Dios, ¿qué dice? Él nos responderá. Él nos dará poder, Él nos dará unción, Él nos dará. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Aunque la gente que va al infierno, miren, pongan atención, la gente que va al infierno tendrá que aprender el propósito de los momentos que Dios le ha concedido. Aún allá estando en el infierno, hermanos, hay gente que va a tener que aprender de eso. No sé si me estoy dando a entender. Pastor, pero si ya estamos en el infierno, ¿cómo dice que vamos a aprender el propósito? ¿Saben, hermanos, cuál va a ser el castigo más grande del infierno? No va a ser el fuego. Bueno, sí va a ser el fuego, pero va a ser esto. Que a unos que están en el infierno por imposición van a tener que trabajar, van a tener que adorar a Dios. Y por eso la Biblia dice, toda rodilla se doblará. O sea, a unos que están en el infierno van a glorificar a Dios, aún los demonios. Y no hay peor tortura que una persona que no quiso nada con Dios, adorar a Dios. Por eso tenemos un orden aquí, hermanos, y por eso Dios es una balanza, hermanos. Por eso Eclesiastés dice, tiempo de vivir y de morir. Ese propósito tenemos que entenderlo al 100%, hermanos. Porque a veces nada más existimos en esta tierra, pero no vivimos, no tenemos plenitud. Siempre vivimos del pasado, y por eso en la palabra tiempo significa antigüedad, pero también significa eternidad. Porque no hemos aprendido a vivir, porque Dios es. Y cuando Él es y estamos en su voluntad, que Él es, nosotros podemos vivir porque entendemos el propósito por el cual hemos sido puestos en esta tierra. ¿Hay alguna pregunta? Claro. Esto, hermanos, el principio de Dios sobre el tiempo, hay un punto central, Dios, alrededor del cual giran los momentos y las estaciones. No sé si se acuerdan en Éxodo capítulo 5, cuando Moisés dijo al faraón, Jehová, el Dios de Israel, dice, así deja ir, ¿qué dice? A mi pueblo a celebrar fiestas, ¿verdad? La completa connotación de este versículo en una versión antigua dice, queremos ir donde Dios es el centro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que rodear. Por eso los relojes, hermanos, son así. Porque no tiene principio ni fin el tiempo. Porque Dios no tiene ni principio ni fin. El tiempo, recuerden, hermanos, que fue establecido para nosotros, no para Dios. Él es eterno, Él es. Por eso Él, cuando se manifiesta, Él dice, yo soy el que soy. Yo soy el que fue, el que es y el que será. Él es. O sea, en Él no hay principio ni fin. Por eso Él dice, yo soy el Aleph Atah. Pero cuando nosotros, hermanos, no hemos logrado entender esto, nosotros estamos como el faraón. ¿Y por qué tengo que ir al centro? ¿Por qué tengo que ir donde Él es el centro? ¿Por qué tengo que hacer las cosas como dice Él o como dice el pastor? Porque Él es el centro, Él es el tiempo. Y si tú estás aquí, porque a Él le dio la gana, le dio el placer, le dio su misericordia de que hoy estemos gozando del tiempo de estar aquí.
a pesar de las circunstancias. Pero aquí yo he aprendido algo, hermanos, que todo tiene un propósito. Y cuando nosotros entendemos el propósito del tiempo, no perdemos el tiempo, hermanos, en cosas vanas, en discutir, en pensar, sino en obedecer y hacer su voluntad. Para eso fuimos creados. Y eso te va a llevar a una vida de plenitud. Miren, dice esta versión antigua: queremos ir a donde Jehová Dios es el centro y queremos danzar, glorificar alrededor de su nombre. Por eso la palabra de Dios dice: y pondré mi nombre en medio de ellos. ¿Se acuerdan? Que aún Apocalipsis dice, yo pondré mi nombre en medio de ellos. Es más, si vamos al Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios, donde está donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Por qué hay libertad? Porque tenemos el tiempo para danzar, para glorificar. Una persona, hermanos, que se aburre, una persona que se aburre de estar en la iglesia, una persona que no tiene el deseo de crecer espiritualmente, es una persona que no vive, únicamente existe. No tiene ni un propósito. ¿Cuál es el propósito de estar en la tierra? ¿Ver tele? ¿Calentar una silla? ¿Andar chismeando? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios nos llamó? Porque hay un propósito de crecimiento. Por eso la iglesia en este tiempo no está creciendo. Por eso la iglesia en este tiempo está cometiendo errores, porque no ha conocido el propósito del tiempo de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Imagínense, una pregunta: ¿cuánto tiempo perdemos discutiendo por una tontería? ¿Una hora? Cuando esa hora la pudiste usar en otra cosa. Y después dices: ¡ay! Por estar aquí perdiendo el tiempo, ya no logré hacer mis cosas. O sea, lo reconoces, pero no lo aceptas, porque vuelves a cometer el mismo error. Por eso la Biblia dice que aún vamos a pagar por lo que no aprendimos en esta tierra. O sea, porque tú mismo te estás haciendo acreedor de eso, sabiendo hacer lo bueno, y no lo hacemos. Dice la palabra de Dios que es un pecado. Hay gente que dice: ay, pero ¿para qué leo tanto? Es que entre más sé, más peor me siento. Hermano, de todas maneras, estando en el infierno, vas a pagar por no haber querido aprender los propósitos de Dios en cada momento. O sea, yo creo, hermano, en mi corazón que es tiempo de entender. Miren las cosas que están pasando. Y la gente no se da cuenta que el tiempo de su venida, de su advenimiento está cerca. Y yo les puedo asegurar, se los puedo asegurar en el Espíritu, que hay gente que está en las iglesias que no ha asimilado la venida de Cristo. Que saben que va a haber terremotos, que va a haber persecución, que va a haber hambruna, y no lo asimilan. Y son un pueblo feliz estando encerrados o creyendo lo que ellos creen. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que el tiempo fue establecido por un propósito, que es conocerlo, que es adorarle, que es bendecirle. Si tú pierdes el tiempo, y no es que yo sea religioso, si tú pierdes el tiempo 2, 3 horas en las redes sociales viendo pura cochinada, pura estupidez, hermano, y no le puedes dar al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. Ay, el pastor ya está tardando mucho, no se apura. Pastor, yo creo que debe ser más corta la prédica porque se aburren los hermanos. Pastor, ¿por qué tan largos los cultos? Debe ser más corto. Hay hermanos nuevos y se aburren. Hay un propósito. Por algo David dijo: yo prefiero estar, ¿qué dice? Un día en tus santos que mil fuera de ellos. Pero parece que no hemos entendido el propósito por el cual seguimos a Cristo. Parece que no fuéramos hijos de Dios, del Dios verdadero, porque condicionamos a Dios
le ponemos tiempo, le ponemos limitantes cuando Él dice: hey, yo soy el Señor del tiempo y tú tienes un propósito en cada minuto, en cada respirar, tienes un propósito por el cual tú debes de caminar y aceptar mi voluntad. Lo lastimero es que hay tantos hijos de Dios que no han sido enseñados y no han aprendido, y por lo tanto no tienen suficiente entendimiento para temer a Dios. Viven sus vidas sin considerar siquiera cuál pueda ser el divino propósito de Dios para ellos. Yo siempre les hago esa pregunta: ¿tú sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Salvarme. No, eso ya está, la promesa ya está hecha, ya está dada. Pero ¿cuál es el propósito? La palabra de Dios nos enseña cuál es el propósito: que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios. Eso es lo que dice la palabra. Perdón. Eso es lo que dice la palabra: que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios. A través de tu vida, ¿cuántas personas han conocido al verdadero Dios? ¿Cuánto tiempo has perdido de tu vida sin presentar al único y verdadero Dios? Ellos piensan que nadie lo nota, pero están ciertamente muy equivocados. Hay gente que dice: no, ni cuenta se dan que no evangelizo, ni cuenta se dan que no participo, ni cuenta se dan. Pero miren, hermanos, estamos más preocupados por lo que fije la gente de nosotros que por lo que Dios está dando testimonio. Y yo no sé si con las cosas que tú has visto, las noticias que tú has visto, no te ha caído el 20, como dicen, de que Dios mira todo desde los cielos, hermano. Porque si no, no vinieran los juicios, si no, no vinieran los castigos. Y nosotros estamos así como que: pues yo ya me estoy congregando, ya con eso ya la hice. Pero ¿dónde está pues el tiempo que Dios dice que me conozcan a mí, al único y verdadero Dios? No que te conozcan a ti, porque nosotros salimos sobrando, no salimos para nada. Job dice que somos gusanos colados. Algún día les voy a enseñar eso. Pero la palabra de Dios dice que te conozcan a ti. Y para conocer a alguien, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas, hermano? Tiempo. Tiempo para convivir, tiempo para presentarte, tiempo para dar. ¿Y qué estás dando? ¿Cuánto tiempo estás dando de tu vida para que le conozcan a Él tal como Él es? Pero decimos: ay Señor, ¿cuándo va a usar mi vida? Bueno, algunos que ni siquiera les pasa por acá que Dios use su vida para que lo conozcan. Pero es algo tan lamentable que podemos estar seguros que de todos tendremos que dar cuenta al dueño y Señor cada momento que vivimos en esta tierra. Si estás de ocioso, vas a pagar por eso. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Cuando tú vas al pasado, por eso, hermanos, cuando llevas tu mente al pasado y escarbas en la basura, en el mar del olvido, y viene el Leviatán y pone tus pensamientos, Dios dice: vas a pagar por ese tiempo de ociosidad, porque yo ya fui crucificado para que no estés recordando, dejar las cosas pasadas. ¿Y qué hacemos para nuestras vidas? Hoy ya no va a haber pretexto que digan: es que yo no sabía que también el tiempo iba yo a pagar mis consecuencias del tiempo que pierdo. Ahí está. Hoy ya lo sabes, ya no te puedes librar de la ira de Dios, del castigo de Dios. Por eso, a partir de hoy, tu tiempo tiene que ser un tiempo valioso, un tiempo que ejerza, un tiempo que traiga frutos. El no puedo no existe, porque la Biblia nos enseña los principios y uno de ellos es: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Si aprendemos esto, podemos aprovechar el tiempo que tenemos ahora.
para crecer espiritualmente de manera que podamos vivir en la nueva ciudad de Dios. Miren, hermanos, para edificar la ciudad, la Biblia dice que nosotros somos una roca del templo de Dios. Pero para ser una roca tenemos que trabajar. No podemos ser, no dice un granito de arena, dice una roca grande. Y para poder llegar a ser una roca necesitamos madurez emocional, madurez espiritual, que eso significa estatura espiritual. ¿Qué es lo que necesitamos? Si fallamos en aprender la importancia del tiempo ahora, tendremos que aprenderlo en los nuevos cielos, la nueva tierra o en el lago de fuego y azufre. ¿Qué quiere decir? Que aunque te mueras, la pagas. Adiós, eso que dice, este ya dejó de sufrir porque ya murió. No, hermanos, la pagas porque la pagas. Por eso, hermanos, el caminar con Dios no es tan fácil. El ser un verdadero hijo de Dios no es nada más venir a cantar coros a la iglesia y servir en la iglesia, sino que hay que dar el tiempo. Nuestra vida tiene que estar en el tiempo de su voluntad. ¿Amén? Amén. ¿Cuál es el propósito de cada momento? ¿Se han preguntado eso? Si no, pregúntenselo. ¿Cuál es el propósito de cada momento de mi vida? Es el darnos una oportunidad para aprender del Señor Jehová, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Dueño y nuestro Señor. Cada cosa que viene a cruzar nuestros pasos es una lección. Cada circunstancia que viene, que se me atravesó en la calle, ese momento es un maestro para instruirnos en algo que necesitamos aprender. ¿Están aquí? ¿Ya estoy dando a entender? Por eso es de suma importancia, mis amados hermanos, que entendamos que Dios es el dueño y soberano de cada circunstancia. Y cada circunstancia es un maestro para formar nuestro carácter, nuestra naturaleza y su autoridad de Él. Su carácter, su naturaleza y su autoridad de Él en nuestras vidas. Pero si tú estás tirando a la basura ese tiempo que Él te está dando de vida, por depresión, por tristeza, por angustia, por flojera, hermanos, todo ese tiempo que has perdido va a ser juzgado porque lo has desechado voluntariamente. ¿Estás aquí? Dice, cada circunstancia, se lo voy a repetir otra vez, cada circunstancia y situación que es el tiempo o que el tiempo ha seleccionado para nosotros y puesto en nuestro camino, es un maestro para enseñarnos que nuestro Creador es el dueño y que Él es el Señor de nuestras vidas. Podemos entender que los primeros 8 versículos de Eclesiastés revelan al Señor Jesucristo como el dueño y el Señor del balance. Por lo tanto, el balance es el tiempo. Porque todo se divide en día y noche. ¿Qué más? Negro y blanco. Negro y blanco. Todo tiene un equilibrio. Y el tiempo tiene un equilibrio. No nada más puedes tener días buenos. Es necesario tener días malos. Es necesario ser afligido. Es necesario pasar por la enfermedad. Porque ahí es donde vamos a equilibrar nuestra vida en el tiempo. Es decir, porque solamente así en la enfermedad podemos buscarlo de corazón. En los problemas, en las situaciones que nos duelen, solamente ahí podemos buscarle de corazón. Y es donde se equilibra nuestra vida espiritual. Amén. Por eso a veces, y lo vemos con Pablo, el apóstol Pablo dice, Señor, 3 veces he rogado al Padre que me quite el aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona. ¿Cuál era su debilidad de Pablo? Su intelecto, su orgullo, la fuerza con la que él tenía la autoridad.
Pero Dios dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar una enfermedad para que se equilibre. Yo te quiero tener equilibrado, Pablo. Vas a usar tu fuerza, vas a usar la unción, vas a usar el conocimiento, pero con mi poder, porque vas a estar orando. Y la Biblia dice que 3 días llevaba orando cuando llegó Zacarías, me parece. ¿Cómo se llamaba? Ananías, no, se me fue el nombre ahorita. El que llegó y oró por él, que le quitó que lo usó Dios para quitarle las escamas. Se me fue el nombre. Pero dice, ¿cuánto tiempo oró? Y yo siento que equilibró de todo el mal que había hecho, hermano. Bueno, ni siquiera todo el mal, pero pagó un precio de tiempo. Y es ahí donde Dios nos quiere llevar. En estos pocos versículos Dios revela el equilibrio de las 14 diferentes balanzas de tiempo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Yo les puedo decir algo el día de hoy, hermanos. ¿Te has preocupado por pagar tu departamento en el panteón? ¿Te has preocupado por dejar tus papeles en orden porque sabes que vas a morir? Mira, si es inevitable. Ahí está el tiempo, pues. Dice que hay un tiempo para vivir, o un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Sí, yo también. Así piensa. Así, ¿verdad? ¿Para qué? Y la Biblia dice, mira, como lo que tanto la Biblia dice, la misma Biblia y la palabra de Dios dice, hey, prepárate, porque tu alma va a ser demandada el día de hoy. Nos preocupamos por tener casa y no es malo, pero no nos preocupamos por dónde va a quedar la carne, por no dejar cargas a la familia. Que mire, ya les dejé la casa y que miren. Y eso es generador de problemas, porque no tomaste en cuenta el propósito de Dios. Por eso hay problemas, hermanos, cuando el cliente muere o la clienta muere. Empiezan los problemas, empiezan a despedazarse, porque tú fuiste el generador de ese problema, porque tuviste el tiempo y no lo usaste para lo debiste haber usado. Pudiste corregir tantos problemas, pero tú lo generaste. Y ahí está la palabra de Dios que nos dice que tenemos que usar el tiempo. Qué bueno si Dios les da 900 años, ¿no? Pero vas a morir. Es inevitable, dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué nos enfermamos? Porque no sabemos usar el tiempo de Dios para nuestro beneficio. Porque únicamente nos dedicamos a existir, pero no para vivir para el Señor. No para vivir haciendo su voluntad, no para vivir tomando su sabiduría, su conocimiento, su entendimiento, su prudencia. ¿Qué dice la gente? Hay que lo vean que hacen ellos. Yo ya les di estudio, ya les di esto, hay que lo vean. Generador de problemas porque no está sabiendo utilizar el tiempo. Ahí está la palabra de Dios. Por eso hay tanta ignorancia en la iglesia, porque todo es por fe. Por fe me van a enterrar, por fe me van a regalar la caja, por fe voy a resucitar como Lázaro. Y no, hermano, Por fe va a resucitar. pero aún tenemos que entender que el tiempo de Dios tiene un tiempo de vida y un tiempo de muerte. No tenemos nada que ver con nuestro nacimiento. Tampoco sabemos dónde o cuándo Dios escogerá que la rueda de nuestra vida sea entregada delante de su presencia. Todos somos una rueda que gira y gira. Por eso está nuestra triple naturaleza como una rueda. Porque estamos girando constantemente y el tiempo está avanzando. La tierra por eso gira, porque genera tiempo. Todo hay una balanza de tiempo y en cualquier circunstancia, en cualquier propósito está el tiempo. ¿En base a qué planeamos unas vacaciones? No en base al dinero, en base al tiempo. Porque hay gente que se va y se droga.
Esto, hermanos, estamos aquí en la tierra viajando sobre una rueda temporal de tiempo. Sin embargo, todos nosotros actuamos como si fuéramos a estar aquí para siempre. El tiempo no me importa, porque somos egoístas. Y un egoísta se ve así. Cuando dice, hey, prepárate, porque te vas a morir ya, vas a morir. No, yo no me voy a morir. No estás asimilando el tiempo. Que Dios te puso sobre una rueda y que tú vas caminando y vas a llegar a un punto. Hay tiempos determinados para todo. Esto es tremendo, hermanos. La verdad es que no sabemos cuándo Dios dirá es suficiente tiempo para esta persona. Por eso la Biblia dice que tenemos que ocuparnos en la palabra, en la enseñanza, en los salmos, en la oración. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a entender el propósito y vamos a valorar el tiempo. Por eso hay personas, hermanos, miren, en la eternidad pasada, este es algo bien tremendo, pero se lo voy a decir. En la eternidad pasada hay gente que viene y mueren niños, pequeñitos. Y Dios dice, antes tú lo decidiste, no ibas a usar bien tu tiempo. Y esto es duro lo que les estoy diciendo. Y algunos pueden decir que esto es antibíblico, pero está en la Biblia. Nosotros decidimos cuándo morir en la eternidad pasada. Porque Dios dice, mejor me lo llevo ya, porque no va a servir. Porque no está cumpliendo ni uno de los propósitos, nada del plan que yo le puse para que Él viniera a esta tierra. Y hay gente que dice, es que mi deseo, yo siempre he tenido el deseo de servirle a Dios, pero nada más queda el deseo, tuviste un propósito. Amén. Este principio se aplica, por supuesto, a nuestra vida física, natural. También obra en la misma forma en el ámbito espiritual. Siempre hay un equilibrio de vida y muerte. Sí y no, luz y día y noche, todo tiene un equilibrio. Por eso hay si ustedes se dan cuenta, hay una como gráfica de vida. Dice que empiezas a subir, naces y empiezas a subir, llegas a los 40 y ya viene para abajo. Y aquí hay uno que otro, tienes un topecito de 90 y ya quieres subir otra vez. Todo tiene un equilibrio, hermano. Cuando experimentamos, miren, cuando experimentamos vida de resurrección, nos sentimos tan felices y pensamos que nunca tendremos que regresar a la cruz para más crucifixión y muerte del hombre carnal. Por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabes por qué? Porque todos los días por la noche tú tienes que ir a la cruz y decirle, Señor, crucifícame. Voluntariamente vengo y me crucifico. Porque quiero aprovechar el tiempo, quiero aprovechar lo que tú me estás dando. Y dejar de perder el tiempo en cosas efímeras, en cosas que no están edificando mi vida. Miren, a mí cómo me desespera gente que, ay, estoy triste. Uf, es tan hermosa que es la vida. Ay, es que usted no ha vivido lo que yo he vivido. No, yo he vivido cosas peores. Pero para eso Dios nos dio el tiempo. Para disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Para que nosotros disfrutemos lo que Él nos ha dado. ¿Cuántos años de tu vida aún estando en la iglesia los has perdido porque no has entendido el propósito del tiempo de Dios? Y te siguen lamentando por el pasado, te siguen lamentando por lo que haces, pero no vas al final de la cruz y le dices, aquí estoy, crucifica mi carne. Porque sé que tu tiempo es valioso para cosas buenas para mí. Ya no la quiero regar, en pocas palabras. Tienes que aprovechar el tiempo. ¿Sabes, hermano, que cada vez que nosotros cometemos un error se lo voy a describir, que nos enojamos, que nos alteramos, que nos deprimimos, estamos entregando nuestra vida a Satanás. Tiempo de calidad de vida se lo estamos entregando a Satanás. Y decimos,
Ministra mi tiempo porque yo no puedo. Ministra mi tiempo porque estoy cómodo donde estoy en la depresión. Ministra mi tiempo porque estoy en la angustia. Y Satanás dice, perfecto, ahí te va el dardo de fuego en tu cabeza. Y es donde empiezas a vivir, a recordar pura basura más que Jesús ya la había echado en el mar del olvido. Por eso el tiempo, hermanos, es de suma importancia. Por lo menos esa es la manera en que yo acostumbraba a pensar en mi humana ignorancia cuando primero empecé a caminar con el Señor. Ahora es mejor. Cuando yo empiezo a caminar con él, dije, qué depresión, qué tristeza, estoy enfermo, bueno, ni modo. Cuando ya el Señor me llame, ni modo. Aunque me quite, te toca. Pero he aprendido a vivir la vida en el Señor. Y Dios da. Una vez que sabemos que Dios siempre balancea nuestras básculas, dejamos de desmoronarnos emocionalmente cuando Él nos pone en el lado de la muerte, de la balanza. Sabemos que es el tiempo de decir lo que tú quieras. Hay una alabanza muy ungida que a mucha gente le gusta, que dice cuando ya te pasen lista. Dice, yo contento, dice la alabanza, diré presente, pero es aquel que ha muerto a su carne y aprovechó el tiempo en Dios. Aprovechó el tiempo en Dios. Porque sabe que lo que Él sembró durante todo ese tiempo en su caminar fueron frutos dignos de comer. Y por eso puede morir tranquilo, porque sabe que su familia le dejó la herencia de la palabra de Dios. Y dice, instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo, y hay miles de promesas que se abocan al tiempo, pero es nuestra decisión hacerlo rendir el tiempo. Bueno, parece que la muerte ha venido para ser mi profesora. La muerte nos enseña. ¿La muerte? La muerte nos enseña. Algún día se los voy a enseñar. Yo no quiero aprender de eso. Recuerden que el alma no deja de sentir y de aprender. El cuerpo es el que baja al sepulcro. El alma está activa. Por eso el alma es el que se va a ir al cielo o al infierno. Dice, gloria a Dios. He vivido en la luz del sol de justicia. Ahora es tiempo para que yo regrese al pastor de afuera, a la cruz, a recibir más de la muerte de Jesús. Y es ahí donde podemos decir, yo sé que tú eres Dios de balance, tú eres el dueño de la báscula y el Señor de la balanza. De modo que es simplemente correcto que tú me hayas traído aquí para experimentar el lado de la muerte de la tierra. O sea, ¿cuánto tiramos a la basura el tiempo? Y no lo tenemos en poco, sabiendo que Dios es tiempo. Él es. Él se manifestó como el tiempo. ¿Amén? Amén. ¿Alguna pregunta? No. Por eso tenemos que entender, hermanos, en esta noche, que el tiempo que estamos caminando sobre esta tierra, no debe ser un tiempo ocioso, no debe ser un tiempo perdido. Yo sé que hay gente, hermanos, hay personas que aún en las redes sociales lo van a ver, les va a quedar como locura eso, porque no han entendido los propósitos. Pero si tú hoy lo entiendes, sé que vas a hacer algo por ti. Vas a empezar a sembrar conforme al tiempo. Vas a empezar a dar frutos conforme al tiempo que Dios te dé sobre esto que te haga falta. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No quiero perder. Así es que el tiempo
El tiempo es de suma importancia para nuestra vida. ¿Verdad? Esto último que nos dice el pastor, Guillermo, la muerte nos enseña a que debimos haber aprovechado el tiempo. Claro. O sea, ya es nuestra alma la que está sintiendo ya Los frutos de haber Frutos perdido el de tiempo. Y nuestro- ella nos enseña nuestra el oscuridad. sufrimiento, el castigo que vamos a recibir en el alma por no haber aprovechado bien el tiempo. El alma es la que está recibiendo. ¡Claro! Nosotros somos almas vivientes, hermanos, aunque estemos en un cuerpo. El cuerpo queda, pero el alma sigue existiendo. Y esa, si tú ocupaste bien el tiempo, se va a ir al cielo. Y si no, se va a ir al lago de fuego y azufre. Por eso tenemos que entender, hermanos, que el tiempo de Dios tenemos que saberlo ministrar. La vida que tenemos que ministrarla con sabiduría de Dios. Y no de que, hoy no tengo ganas de hacer nada. Y Dios dice, estos 4 horas que te echaste de flojo, de deprimido, te las voy a anotar porque el día del juicio lo voy a empezar en la balanza del tiempo. Ay, y cuántas horas van a hacer, porque si estamos hablando de 4 horas diarias. Entonces, imagínense, hermanos, la condición en la que está la iglesia. En la comodidad porque piensan que ya me lavé con Jesús, la sangre, ya me voy al cielo. No. Por eso Dios nos da un proceso. Y por eso Dios, algunos que conocen al Señor y aquí están muriendo al otro día, porque Dios conoce que el tiempo que viene me va a desperdiciar. Y mejor dice, me lo llevo. Ay, Cholita. Así es que tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender a vivir con Dios y en el tiempo de Dios. Por eso Eclesiastés, yo no sé cuántos han leído Eclesiastés, pero les invito a que lo lean. Eclesiastés 3, ahí vienen las 14 balanzas del tiempo. Porque les puedo asegurar que de esas 14 balanzas, ninguna la hemos balanceado como debemos de balancear. Es que vamos a orar y nos vamos a despedir de nuestros hermanos de las redes sociales. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta palabra, por este mensaje. Nos despedimos de nuestros hermanos de las redes sociales, Señor. Que la gloria de tu nombre, Padre, y este mensaje, Señor, del tiempo pueda redarguir su corazón y podamos corregir ese camino del tiempo que tú lo estableciste. Los despedimos en el nombre de Jesús y también, Padre, despedimos, Padre, a nuestros hermanos de casa.
Amén.